estado trabajando en los últimos 12 años, más o menos, en el área de la aplicación del análisis de imágenes y de la inteligencia artificial para el área de medicina. Y específicamente los últimos un poco más de 5 años he estado trabajando en una compañía aquí en Inglaterra llamada Optellum, que es una compañía que se formó originalmente para ayudar, digamos, en el manejo de pacientes bajo riesgo de cáncer de pulmón, específicamente en esa fase de diagnóstico, de la detección al diagnóstico de un nódulo pulmonar. Y un punto que quería hacer es que, bueno, obviamente no es ni mucho menos una promoción de la compañía como tal, pero esta compañía tiene un producto que ha sido aprobado por el FDA. Es un producto que está siendo actualmente utilizado en pacientes reales en pocos, pero bueno, un número de hospitales dentro de los Estados Unidos. Y el punto que quiero hacer con esto es que este producto me da un ejemplo perfecto para los puntos que quiero hacer con esta presentación. El primero es que, bueno, yo me imagino que muchos se ha escuchado sobre el entusiasmo y quizás el sobreentusiasmo de, bueno, este tema de inteligencia artificial, de quizás cómo será el futuro de la medicina cuando estos sistemas existan y estén presentes en los hospitales, etcétera. El primer punto que quiero hacer es que, de mi punto de vista, esto es algo que ya está ocurriendo. Esto ya no es el interés académico de qué pasaría si, sino más bien una realidad. Incluso el sistema que voy a usar como ejemplo en mi presentación es un sistema que puede ser adquirido hoy día en los Estados Unidos. Y el punto relacionado que quiero hacer es que si este tipo de sistemas van a ser parte de la realidad de la práctica clínica, me parece que es importante que principalmente los usuarios tengan una intuición de cómo estos sistemas se construyen, cómo estos sistemas se desarrollan. Algo, al menos un poco de detalle de qué pasa detrás de esa caja negra que te da algún tipo de número, ¿no? Porque yo pienso que entendiendo eso es la forma en la que se puede hacer un uso eficiente, un buen uso de estos sistemas para, bueno, últimamente el beneficio del paciente. ¿Ok? Entonces, bueno, antes que nada, como les comenté, yo soy empleado de esta compañía llamada Optellum. Bueno, esta charla dura aproximadamente 30 minutos y la voy a dividir en tres partes. Primero les voy a introducir los avances recientes en el área de reconocimiento de imágenes o de inteligencia artificial para el reconocimiento de imágenes. Después les voy a dar digamos, una vista un poco general de cuál es el procedimiento para construir un sistema de inteligencia artificial para uso clínico, específicamente en el área de diagnóstico de cáncer de pulmón, que es todo el proceso desde la recolección de la data hasta la validación del modelo. Y finalmente les voy a mostrar un ejemplo real de uno de estos sistemas, como les dije, el sistema que construimos en la compañía donde trabajo y que está actualmente aprobado por el FDA para uso clínico. Por cierto, no puedo ver si tienen alguna pregunta, simplemente me interrumpen, si no hay problema. Ok. Antes de empezar, les voy a dar una clarificación un poco rápida sobre la terminología, porque uno, bueno, como estaba diciendo Federico allí, uno, bueno, escucha inteligencia artificial, machine learning o aprendizaje de máquina, etcétera. Entonces, muchas veces estos términos se usan, bueno, al aire, digamos. Entonces, quería empezar con una pequeña idea de más o menos cómo se organizan estos términos. Digamos que inteligencia artificial o AI es como el campo general que va desde, bueno, o sea, la ambición es construir, obviamente, computadores que tengan, o sea, algún proceso cognitivo. Y bueno, esto va desde la inteligencia, lo que se llama la inteligencia general o una inteligencia que simule un tipo de inteligencia humana, hasta con lo que se trabaja en día más que todo, que es la inteligencia específica. Digamos, sistemas de computadoras que hacen una tarea muy, muy, muy específica y únicamente hacen eso, o juegan ajedrez o ayudan a diagnosticar una enfermedad específica.
pero sea lo que sea, no es una inteligencia general. Eso es lo que el campo, a lo que el campo se ha dedicado más que todo en los últimos años, en lo que ha habido un progreso enorme. Dentro de ese campo, digamos, la rama que realmente ha triunfado es lo que llamamos machine learning o aprendizaje de máquina. Y específicamente dentro de esa rama está lo que se llama el aprendizaje profundo o deep learning, que quizás es una terminología dependiendo si han seguido un poco la literatura digamos, estos sistemas que han ido apareciendo, sobre todo para el área de la biología, son generalmente basados en esta tecnología que se llama deep learning. No que realmente no, o sea, no voy en detalle hasta este punto porque hay una propiedad de este tipo de sistemas que le voy a describir en cierto detalle, que a mí me parece que es uno de los principales cosas que uno tiene que entender del funcionamiento de este tipo de sistemas de inteligencia artificial. Pero antes que eso, les voy a mostrar un poco más de motivación sobre lo que les decía al principio. Yo creo que ya no estamos al punto donde esto está ocurriendo, ¿no? Lo que tengo aquí a la izquierda es una gráfica de la cantidad de productos o de sistemas aprobados por agentes regulatorios, tanto en los Estados Unidos, sería el FDA, o en Europa, desde el año 2015 hasta el año 2019. No tengo los números de 2020 en adelante. El producto de nosotros, por ejemplo, fue aprobado en el 2021. Pero creo que la tendencia es bastante clara. Estos sistemas están comenzando a aparecer muy aceleradamente y bueno, están apareciendo en muchísimas aplicaciones dentro de la medicina. Como les digo, estos sistemas son bastante específicos y bueno, los entes regulatorios también los limitan bastante a que sean súper específicos. Pero bueno, hay muchos de estos sistemas que están apareciendo en el momento y bueno, esto va de la mano de lo que les decía al principio, de que me parece importante que haya también un cierto entendimiento de cuáles son los principios detrás de estos sistemas, como para uno hacer digamos, eventualmente un buen uso de ellos, si la tendencia es como pareciera ser, que estos sistemas se están adoptando ya en la práctica común. Ok. El punto de la característica que tienen estos sistemas de aprendizaje profundo, que los hacen tan particulares, lo voy a tratar de transmitir haciendo un contraste entre un sistema, cómo sería construir un sistema de inteligencia artificial para el diagnóstico de nódulos pulmonares, si lo hacemos con aprendizaje profundo o si lo hacemos, digamos, con técnicas más clásicas. Por ahora simplemente voy a decir, lo voy a llamar así, técnicas más clásicas. En las técnicas más clásicas, incluso muchos modelos de riesgo que digamos que son recomendados en ciertas pautas para el manejo de nódulos pulmonares o digamos con lo que uno podría estar más familiarizado, como el modelo de Mayo o el modelo de la Universidad Brock. En este tipo de modelos, la persona que diseña el modelo le dice al modelo qué cosas debe tomar en cuenta para el cálculo de riesgo. ¿Ok? Y bueno, esto obviamente se basa en la literatura del área. Uno, bueno, a través del tiempo se han identificado cuáles son los factores que están asociados con, digamos, un alto riesgo de que un nódulo pulmonar sea cancerígeno. Por ejemplo, en este ejemplo que les estoy poniendo acá, tengo, digamos, los factores más comúnmente usados por este tipo de modelos, que son el tamaño del nódulo pulmonar, digamos, la atenuación, si el nódulo es sólido, subsólido, si el nódulo es espiculado, si hay presencia de enfisema en la tomografía, o digamos algún otro descriptor de la textura o la regularidad dentro del nódulo. Ajá, entonces, el punto sería este. Yo como diseñador de este modelo clásico, digamos el modelo de la clínica Mayo, el modelo de la clínica o de la Universidad Brock, le estoy diciendo a mi sistema, estos son los parámetros que yo voy a medir y se los voy a entregar al modelo para que el modelo los analice de cierta forma y produzca algún tipo de predicción. Puede ser una probabilidad de malignidad, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, esta parte
de qué factores se toman en cuenta son hechas por diseño. ¿Okay? La persona que diseña el modelo decide cuáles son los factores que se van a tomar en cuenta. Ahora, aquí esto va a parecer un poco técnico, pero el punto que voy a hacer es bastante general. ¿Cuál sería el contraste si lo estamos haciendo con un sistema de aprendizaje profundo? Si lo estamos haciendo con un sistema de aprendizaje profundo, uno no le dice al sistema qué factores tomar en cuenta. Uno simplemente le dice al sistema, aquí está la imagen de la tomografía. Por ejemplo, si es un sistema basado en predecir riesgo utilizando la imagen, ¿okay? Que sería, digamos, el caso del sistema que estoy usando como ejemplo. Uno le da la imagen y le da el diagnóstico que retrospectivamente se puede recolectar asociado con esa imagen. Y es el sistema el que se encarga de decidir qué tipo de patrones va a observar en la imagen para ayudarlo a determinar el nivel de riesgo de un nódulo en particular. ¿Ok? Entonces, ese simplemente es el punto que quiero hacer. En los sistemas modernos, cuando uno los está construyendo, uno no le dice explícitamente al modelo, mira, por favor, presta atención al tamaño del nódulo pulmonar y mira si es especulado o no. Uno le va a dar una serie de ejemplos, es lo que se llama entrenamiento por ejemplos. Uno le va a dar una serie de ejemplos diciéndole, mira, esto es un nódulo que resultó ser cancerígeno, esto es un nódulo que resultó ser benigno. Uno le da idealmente decenas de miles de esos ejemplos y es el sistema el que se encarga de diseñar qué patrones va a observar para tratar de diferenciar esas dos, digamos, estas dos clases de nódulos pulmonares, digamos, benignos y malignos, si los queremos clasificar así, ¿ok? Entonces, ese es el primer punto. Estos sistemas aprenden por su cuenta qué factores tomar en consideración cuando están evaluando el nivel de riesgo de un nódulo pulmonar, ¿ok? Ahora, este pequeño detalle sobre estos modelos es realmente lo que ha causado este entusiasmo tremendo que ha habido en los últimos 10 años sobre las posibilidades de lo que se puede lograr en inteligencia artificial, porque cuando se permitió a estos modelos que tomaran este tipo de decisiones de qué patrones son relevantes para una tarea determinada, cuando estos modelos realmente se volvieron muy, muy, muy buenos. Y la gente empezó a decir, bueno, realmente podemos hacer cosas muy interesantes con ellos, ¿ok? Entonces, si ustedes escuchan, por ejemplo, que un nuevo sistema se ha aparecido en el mercado para el diagnóstico de cierta enfermedad o para ayudar en algún otro proceso clínico y te dicen que está basado en inteligencia artificial, es bastante probable que se refiere a esto, ¿okay? A un sistema de aprendizaje profundo en el cual fue diseñado por entrenamiento basados en ejemplos y no en decirle específicamente qué factores analizar de lo que sea la entrada al sistema, ya sea una imagen o signos vitales o lo que sea. Ahora, ¿cuál es uno de los problemas de este tipo de sistemas? Que se requiere muchísima data para construirlos, ¿okay? Que es una de las cosas que ha ido cambiando recientemente, donde, digamos, la data se ha vuelto tan valiosa. Es precisamente por este factor. Este tipo de sistemas necesitan muchísima data para bueno, que uno los pueda construir de una forma robusta. Entonces, dicho eso, les voy a dar como un pequeño paseo de cómo sería el procedimiento para construir en la práctica un sistema basado en aprendizaje profundo para el diagnóstico de nódulos pulmonares. ¿Okay? Entonces, el primer paso sería la recolección de data. Como les dije, mientras más data mejor. Esa es la pelea constante que uno tiene cuando trabaja en esta área, tratando de conseguir más y más data para alimentar el sistema con más información. Entonces, esta data puede ser, en el caso de sistemas de diagnóstico de nódulos pulmonares basados en tomografía, bueno, claramente sería la tomografía y algún tipo de historia médica asociada con esos pacientes. ¿Ok? Una vez uno ha recolectado una cantidad considerable de esa data, viene el proceso de curación. El
proceso de curación es un proceso bastante tedioso que dura mucho tiempo. Por referencia, por ejemplo, en el producto que nosotros diseñamos, el proceso de curación eh, para la construcción del primer modelo, el modelo que hoy en día está siendo usado en práctica clínica, el proceso de curación duró aproximadamente 4 años. Entonces es realmente un tiempo muy valioso que se invierte en hacer lo siguiente, básicamente. Tomar las imágenes que se quieren usar como parte del entrenamiento del sistema, la información asociada con estos, digamos, con esos casos. Limpia, quiero mucha data y data limpia. Y eso implica que yo voy a aplicar una serie de criterios que pueden ser muy estrictos. Por ejemplo, yo solamente quiero incluir casos, si los casos eran correspondientes a cáncer, quiero que el cáncer haya, el nódulo pulmonar específicamente, que voy a utilizar en mi ejemplo, haya sido probado con histología, o si era benigno, quiero un criterio bastante fuerte de estabilidad, por ejemplo, 2 años sin cambio de diámetro, o por ejemplo, resolución. Puedo aplicar criterios basados en la historia clínica del paciente, por ejemplo, que sería el caso en el sistema que estoy usando de ejemplo. Quiero excluir pacientes con historia reciente de cáncer, porque eso le da un nivel de ambigüedad al tipo de lesiones que puedo encontrar en la tomografía. Y también puedo hacer otro tipo de exclusiones basadas, por ejemplo, en la calidad de la imagen, si hay artefactos de movimiento, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, como les dije, recolecto las tomografías con sus correspondientes historias y aplico años de procedimiento de curación de la data. Y bueno, si todo sale bien, resultado sería lo que llamamos la data entrenamiento, que sería algo, bueno, un poco simplificado aquí, pero se los pongo como un diagrama donde tengo un montón de imágenes de nódulos pulmonares que estoy seguro resultaron ser malignos y otra cantidad de imágenes de nódulos pulmonares que yo estoy seguro resultaron ser benignos. Entonces, una vez tengo mi data de entrenamiento, y probablemente esto consistiría en decenas de miles de estos ejemplos, viene el proceso de entrenamiento. Pero quería comentarles algo antes de empezar en eso, que es como la parte que uno siempre, como una de las partes más difíciles del proceso de curación, que es cuidarse de los sesgos del data. ¿Okay? Entonces, esto creo que también es bastante importante porque uno viendo más o menos información de cómo un sistema fue construido, cómo fue diseñado, te puede dar ideas de los posibles sesgos que existan en ese modelo. Y les voy a dar, por ejemplo, un ejemplo, claro, algo que quizás no pasaría en la práctica porque bueno, uno realmente pone bastante atención y bastante cuidado de que este tipo de cosas no ocurran. Pero les voy a poner un ejemplo de cuáles serían los riesgos de que la data estuviese sesgada. Imagínense de que en el ejemplo que les estoy diciendo, donde estoy recolectando una serie de imágenes de nódulos pulmonares que resultaron benignos, eh, todos estos ejemplos venían, por ejemplo, de un programa de screening, ¿ok? Tomografía de baja dosis, por ejemplo. Vamos a asumir que yo, en una decisión tonta, decidí recolectar todos los nódulos benignos con ese criterio. Y resulta que los nódulos que correspondían a casos de pacientes con cáncer de pulmón venían de un centro de referencia donde típicamente estas imágenes estaban siendo recolectadas con tomografía con contraste. ¿Ok? Entonces, tengo estos nódulos tengo estas imágenes donde los nódulos cancerígenos vienen de tomografías con contraste y los nódulos benignos vienen de tomografía sin contraste. Entonces vamos a asumir que yo cometí este error garrafal y le di esta data al sistema para entrenarlo. Como les estaba diciendo antes, el sistema tiene la libertad de escoger qué características de la data va a utilizar para predecir sus niveles de riesgo.
Entonces, si yo le alimento esta data al sistema, el sistema puede muy fácilmente aprender a ignorar todos los patrones que son relevantes sobre el nódulo pulmonar y simplemente decir, bueno, muy fácil, esta tarea está muy fácil. Si la tomografía tiene contraste, el nódulo pues probablemente es maligno, y si la tomografía no tiene contraste, pues el nódulo muy probablemente es benigno. Y bueno, este es un sistema realmente inútil que no agrega ningún valor en la práctica. Como les decía, eso, bueno, ese ejemplo tan sencillo es difícil que ocurra, pero el proceso de realmente generación de la data tiene muchísimos factores. Y este tipo de errores, o sea, uno realmente tiene que prestar atención bastante detallada para que no ocurran, porque hay veces que pueden ser mucho más complejos que el ejemplo simple que les di, y bueno, igual resultar en un sistema que no sea muy útil. Por ejemplo, por darles un segundo ejemplo, todos sabemos que hay una asociación bastante fuerte entre el tamaño del nódulo pulmonar y bueno, si eventualmente es cancerígeno, ¿no? Donde nódulos más grandes tienen mayor probabilidad de ser cancerígenos. Imagínense que yo no presto atención nuevamente en el tipo de datos que estoy recolectando y termino recolectando principalmente nódulos grandes o digamos, por ejemplo, más grandes de 15 milímetros o 20 milímetros para mis ejemplos de nódulos cancerígenos, y termino recolectando principalmente nódulos pulmonares de 5 o 6 milímetros para mis casos benignos. Nuevamente, el sistema podría aprender que simplemente cuando los nódulos son grandes son malignos y cuando los nódulos son pequeños son benignos, y nuevamente sería un sistema que clínicamente no agregaría mucho. Entonces, factores como estos, como el contraste, como el tamaño, como las características de los pacientes de los cuales fueron recolectados, incluso el clinical pathway, si estoy recolectando data de un sistema de screening o si son nódulos incidentales. Estos son una serie de factores que uno siempre tiene que tener en consideración y tener algún tipo de balance, ¿sí? Digamos, tener ejemplos en cada una de las clases que cubran este espacio de generación de la data. Ok, entonces, este punto es simplemente eso. Nosotros como diseñadores del sistema siempre tenemos que tratar de estar muy pendientes de que nuestra data no esté sesgada. Okay. Se encuentra en el auditorio. Entonces, ya casi para terminar con esta parte del desarrollo del modelo, les comenté cómo recolectó la data, cómo reviso que la data sea útil, cómo la curamos para que sea usable para mi proceso de entrenamiento del sistema. Pero bueno, una vez ya tengo la data, finalmente el entrenamiento del sistema, y como les estaba comentando, este sistema se entrena por ejemplos. O sea, lo que esto significa nuevamente, digamos que tengo mis decenas de miles de ejemplos con un diagnóstico seguro asociado con cada uno de esos ejemplos. Por ejemplo, en esta imagen tengo 3 nódulos pulmonares donde 2 son benignos y uno es maligno. Yo alimento eso al sistema. El sistema va a hacer una predicción, ¿okay? Probablemente equivocada al principio, donde me puede decir, por ejemplo, para este nódulo que era benigno, me puedo predecir que el nódulo era maligno. Para el segundo, que era maligno, me puede predecir que era benigno. Y quizás el tercer ejemplo, por decirles, lo adivino correctamente desde el principio. Uno teniendo la predicción, teniendo el diagnóstico real, puede calcular un tipo de error. Puede saber en qué casos el sistema se está equivocando y en qué casos los está adivinando o los predice correctamente. Y esto es una señal que se alimenta de regreso al sistema para que el sistema se actualice de forma que comience a hacer predicciones correctas para estos casos. Después de que esto se hace por muchísimo tiempo, el sistema comienza a hacer predicciones correctas sobre el diagnóstico del sistema. ¿Okay? Y simplemente eso es lo que uno llama el proceso de entrenamiento del modelo. Una vez el modelo o el sistema de predicción ha sido entrenado, uno lo puede usar ya con casos en los que no conozcas el diagnóstico.
¿no? Que sería ya realmente como lo quieres utilizar en la práctica, porque en la práctica evidentemente estás buscando el apoyo de este sistema para ayudar a estratificar al paciente basado en riesgo y bueno, realmente no tiene un diagnóstico como es de esperarse. Entonces, idealmente uno le alimenta nuevamente las imágenes en las que quiere hacer algún tipo de predicción y el sistema hace algún tipo de predicción. No les dije mucho en detalle sobre qué forma puede tomar estas predicciones, porque en el ejemplo anterior les decía que, por ejemplo, el sistema dice que es maligno o benigno, pero en otros casos puede ser un número, por ejemplo, un número entre 1 y 100, donde 1 sea lo más benigno posible y 100 sea lo más maligno posible. Pero bueno, es un pequeño detalle en que estoy saltando allí, pero eventualmente uno espera que estos sistemas produzcan algún tipo de número, por ejemplo, relacionado con un nivel de riesgo de malignidad. Ok, digamos que ya tengo mi sistema entrenado, con toda la data que recolecté, con todo el esfuerzo que puse para curar la data, con todos los días que pasé entrenando el sistema. Quería decirles un poco sobre el siguiente paso, que es la validación del sistema. Como les dije, uno trata de que la data sea tan variada, que la data con la que yo entreno el sistema sea sumamente variada en cuanto a las poblaciones, digamos, de las cortes de donde se recolectó esa data, con el propósito de evitar esos sesgos que les decía. Entonces, tradicionalmente, la data viene de muchas cortes diferentes. Por ejemplo, en el sistema que nosotros tenemos, la data con la cual se entrenó el sistema viene de más de 30 hospitales diferentes. Entonces, pero bueno, aquí en este diagrama les estoy simplificando que digamos que tenemos 3 cortes diferentes. Luego viene un proceso de calibración, donde necesito nuevamente varias cortes diferentes para hacer mi proceso de calibración del sistema. Digamos, ahí es donde medimos que las cosas estén realmente funcionando bien. Y luego viene finalmente un sistema de validación, algún estudio de validación con usuarios reales, el tipo de estudio que realmente los entes regularios te piden para aprobar el sistema para uso clínico. Y nuevamente es otra cantidad de data viniendo de cortes diferentes que también sean una muestra representativa de toda la variabilidad de factores que se pueden encontrar en la práctica. Entonces, esta lámina simplemente para transmitirles, bueno, la dimensión de este problema de recolección de data y que tanto cuidado se va y que tanto esfuerzo se requiere para bueno, recolectar data tan variada, no solo para el entrenamiento, sino para la calibración y para la validación de estos sistemas. Ha sido más o menos claro en mi explicación de cuál es el procedimiento para la fabricación, digamos, la construcción de estos sistemas. Y ahora les voy a hablar sobre un sistema específico que, como les había dicho al principio, es el sistema que se utiliza, el sistema que es fabricado por esta compañía Optelum, donde yo trabajo y yo tuve la oportunidad de liderar el desarrollo de este sistema. Este sistema que lo llamamos el Lung Cancer Prediction, el LCP, es lo que llamamos, o digamos que es la terminología que se está usando hoy en día para este tipo de sistemas. Es un biomarcador digital para cáncer de pulmón que utiliza las imágenes de tomografía únicamente. ¿Okay? Como les decía, es entrenado en más de 70.000 imágenes de nódulos pulmonares con un diagnóstico conocido. Y lo que este sistema produce es un número entre 1 y 10, donde mientras más alto es el número, más altas son las probabilidades de que el caso que se esté evaluando corresponda a un cáncer de pulmón. Y bueno, la forma en la que se usa es que la persona, no les voy a dar muchos detalles sobre el software como tal donde este sistema viene, que es como un software más administrativo para que ayude en todo ese procedimiento de toda esa fase de diagnóstico donde uno está haciendo, digamos, tomando decisiones sobre el seguimiento, ese tipo de cosas, donde tienes todos tus pacientes
idealmente en algún tipo de registrados en algún tipo de base de datos que muchos hospitales llaman una clínica de nódulos o un nodule clinic, por eso el nombre de este sistema es Virtual Nodule Clinic. Pero este Virtual Nodule Clinic tiene este sistema que es el Lung Cancer Prediction System, y es en lo que me voy a concentrar. Entonces, la forma en la que el usuario de este software utiliza este sistema es que si quiere tomar una decisión, este es un sistema, por ejemplo, orientado al neumonólogo, que realmente está a cargo de la toma de decisiones clínicas en esta fase de diagnóstico. El neumonólogo quiere hacer un tipo de evaluación de riesgo sobre un nódulo pulmonar específico que fue detectado incidentalmente en un paciente. Entonces, este neumonólogo tiene la posibilidad de decir al sistema, aquí está el nódulo pulmonar que yo quiero evaluar. El sistema evalúa el nódulo pulmonar y da un número, como les decía, del 1 al 10, acompañado de esta pequeña gráfica, que es un tipo de referencia del nivel de riesgo asociado con cada uno de estos números. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso específico, el número 9 está asociado con una probabilidad o con un riesgo de cáncer de 84% en una población específica que se le describe al usuario durante el entrenamiento de cómo se usa el sistema. Hay un par de publicaciones en la revista del ATS y en Thorax sobre el desarrollo de este sistema. Y bueno, yo les puedo compartir las láminas, por supuesto, donde si quieren más detalles sobre la validación y la construcción de este sistema. Ahora, ¿cómo se utiliza cómo se valida este sistema dentro del contexto de la forma en la que realmente se utiliza? Porque eso es lo que los entes regulatorios están pendientes de evaluar. ¿Okay? Tú me estás diciendo que este es un sistema que va a ayudar, por ejemplo, a un neumonólogo a tomar mejores decisiones en cuanto al seguimiento de un paciente en esta fase de diagnóstico. Pues bueno, yo quiero que tú me demuestres que realmente en una muestra representativa de neumonólogos, realmente ellos toman mejores decisiones cuando están utilizando el sistema en comparación a cuando no lo están utilizando. Entonces, el estudio de validación que se hizo para este sistema, que fue publicado hace poco en la revista Radiology, con nuestros colaboradores en varias universidades en Estados Unidos, hospitales académicos. Pero aquí tengo la referencia también si quieren ver más detalle. La validación se hizo con 300 casos de 6 diferentes cortes. Eran nódulos sólidos y semisólidos. La mitad eran cancerígenos y la mitad benignos, y en el rango de 5 a 30 milímetros en diámetro. Los participantes en el estudio fueron 12, todos de los Estados Unidos, 6 radiólogos y 6 neumonólogos. Y la forma en la que funcionaba este estudio era la siguiente. Los participantes del estudio hacían 2 evaluaciones secuenciales. Entonces, primero, veían el caso, se les indicaba, mira, aquí este es digamos, el nódulo índice de este caso, hay que tomar una decisión para este paciente, y nosotros vamos a registrar esa decisión y vamos a específicamente medir 2 cosas. Tú, como usuario, tienes que estimar una probabilidad de cáncer para este nódulo índice y tienes que dar una recomendación clínica. ¿Okay? Un poco limitado todo acá, pero bueno, esta es la forma en la que se hace cuantitativo, digamos. Tienes que dar una recomendación clínica, por ejemplo, puedes decir que no requiere ningún tipo de seguimiento, o puedes decir que va a ser un seguimiento a largo plazo, digamos, 1 año, o puedes decir que vas a hacer un seguimiento a corto plazo, digamos 3 meses, o algo un poco más invasivo como una biopsia o digamos un PET-CT, o algo bastante agresivo como algún tipo de surgical resection o algún otro tipo de tratamiento. ¿Okay? Entonces nosotros vamos a registrar qué probabilidad de malignidad el usuario le dio a este caso y qué recomendación clínica. Entonces, el usuario lo va a hacer por su cuenta, lo confirma, y después de eso, el usuario tiene la posibilidad de ver cuál fue
el score o el nivel de riesgo que el sistema de inteligencia artificial le asignó a este caso. Una vez ven ese nivel de riesgo, el participante en el estudio tenía la posibilidad o tenía la necesidad de introducir por segunda vez estos dos parámetros, la probabilidad de malignidad y la decisión clínica. ¿Ok? Entonces, haciendo esto con 12 usuarios, como les dije, 6 radiólogos y 6 neumonólogos de los Estados Unidos, con 300 casos, eso nos da bastante información para hacer una comparación de cuál fue el efecto que tuvo el sistema de inteligencia artificial en la toma de decisiones de los usuarios que participaron en este estudio. ¿Okay? Les voy a dar una vista bastante general de cuál fue el resultado principal. El resultado principal fue que midiéndolo con esta métrica que se llama el área bajo la curva, de esta curva ROC, la comparación del promedio del área bajo la curva de los participantes del estudio cuando estaban haciendo las evaluaciones por su cuenta subió desde 81.9% hasta 88.8% cuando estaban siendo ayudados por el sistema de inteligencia artificial. Ok, entonces vamos a notar que aquí es como un sistema de soporte de decisiones. Aquí no estamos midiendo el desempeño del sistema de inteligencia artificial por su cuenta. Realmente no es relevante para este estudio lo que el sistema de inteligencia artificial estaba haciendo por sí solo. Aquí lo único que es relevante y lo que estamos midiendo es el efecto que tuvo sobre el participante del estudio. ¿Ok? Este tamaño de este efecto, bueno, en general les puedo decir que creo que incluso mejor nosotros estábamos súper contentos de haber obtenido este efecto tan notable sobre los usuarios participantes en el estudio. Y bueno, esto fue básicamente evidencia suficiente para el FDA para decidir que este sistema probablemente agrega valor en este proceso de toma de decisiones o estratificación de pacientes con nódulos pulmonares. Pero bueno, también medimos otro tipo de cosas en el estudio que quizás podría ser interesante mencionar, como por ejemplo el nivel de acuerdo que había entre los participantes en el estudio incrementaba cuando estaban usando el sistema en comparación a cuando no lo estaban usando. Es decir, había más discrepancia en la toma de decisiones entre los participantes del estudio cuando estaban tomando decisiones por su cuenta y esto mejoraba, digamos, había más acuerdo en la toma de decisiones después de que todos estaban utilizando el sistema, que también fue un resultado bastante interesante. Para darles un ejemplo de el tipo, ya para terminar, creo que vamos bien con el tiempo, pero bueno, ya termino en 2 minutos. Les voy a terminar con 2 ejemplos de casos que eran parte de este estudio y para que se hagan una idea de bueno, de qué tipo de cosas estaban viendo los usuarios del estudio y una idea de cuánto fue el cambio en sus opiniones después de estar usando este sistema de inteligencia artificial. El primer caso que tengo acá es un adenocarcinoma en un paciente de 72 años, hombre, en el lóbulo superior derecho. No teníamos información sobre el estado de tabaquismo del paciente, pero aquí tienen la imagen. Y lo primero que les voy a decir es que cuando los usuarios del sistema estaban, los participantes de estudios estaban evaluando este caso por su cuenta, ellos dieron una probabilidad de malignidad de 38.4% en promedio de los 12 participantes del estudio. Después de ver la predicción del sistema, este promedio de malignidad, de estimado de malignidad subió a 74.4%, que es apropiado para este caso, que eventualmente es un adenocarcinoma. Y también, bueno, varios de los participantes del estudio también cambiaron el tipo de decisión clínica a decisiones más agresivas. ¿Okay?
que es bueno, lo que uno espera en este tipo de sistemas, si realmente está agregando valor, ¿no? Similarmente, este caso de mujer 81 años, exfumadora, con este nódulo en el lóbulo inferior izquierdo. Cuando los participantes del estudio estaban evaluando este caso sin ayuda del sistema, dieron una probabilidad de malignidad de 51.9%, bueno, quizás principalmente por el tamaño del nódulo. Pero después de ver la evaluación del sistema, que era un score, digamos, una predicción de riesgo relativamente baja, el promedio de predicción de malignidad bajó a 20%. Y de forma similar, la toma de decisiones se movió de decisiones más agresivas a decisiones, digamos, menos agresivas, ¿okay? Que nuevamente es el caso de lo que uno quisiera que este sistema, el efecto que uno quisiera que este sistema tuviese sobre un potencial usuario cuando eventualmente es un nódulo benigno como era este caso. Ok, entonces bueno, con eso ya quería terminar la parte de este estudio de validación que se hizo para este sistema. Entonces bueno, como les decía, este sistema en particular ya no es una curiosidad académica de lo que puede pasar en el futuro, sino que es un sistema que realmente está literalmente siendo usado en pacientes reales en algunos hospitales de los Estados Unidos en este momento, y más general no es el único, digamos. Es el único por ahora en diagnóstico de cáncer de pulmón, pero eso no creo que dure mucho, pero definitivamente no es el único en sistemas que están usando, en sistemas clínicos que están siendo usados en este momento. Muchísimas gracias a nombre de todos los asistentes. Ha sido extraordinario y saber que tú estás allí en la vanguardia, en el filo de la navaja, produciendo esto, nos da un gran orgullo y gran placer.